Ok, pues ya es la hora. Si gustan, comenzamos. Sí, ya podemos comenzar. Perfecto. Están llegándome invitaciones. Ah, perfecto, tú las estás admitiendo ahora. Gracias, Ale. Bueno, comenzaremos con la invocación del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con el Espíritu Santo, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche tu voz y medite en tus enseñanzas. Despierta en mi alma inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda comprenderla. Dame entendimiento para que tus palabras sean luz para que me guíen hacia ti. Habla, Señor, te escucho y deseo tu enseñanza. Que tu palabra sea vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Dios y Maestro. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de las cosas que nos comentó Diana en la clase pasada. Esta clase es de San Lucas, del Evangelio de según San Lucas, y nos dice esta bella oración que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me ha enviado a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos, a proclamar un año de gracia del Señor. Recordemos que el Evangelio de Lucas es el tercer evangelio y es el más largo de los cuatro. Nos presenta a Jesús como hijo de Dios y también como hombre. Por esto frecuentemente le da el título de hijo de hombre, presentándolo como aquel que vino a salvar lo que se había perdido y mostrando la compasión de Jesús en diferentes parábolas, como como la de la parábola de una moneda perdida, una oveja perdida, un hijo perdido. Jesús es quien elige a los 12 con los que comparte la vida y la misión. Él es quien a su vez se convertirá, quienes a su vez, perdón, los discípulos, se convertirán en evangelizadores y educadores de otros discípulos, cosa que, que llega hasta nuestros días. Lucas no presenció los hechos de Jesús, pero al ser amigo y compañero de los viajes de Pablo, esto le dio la oportunidad de entrevistar y conocer a varios testigos presenciales, como los discípulos con los que podía comprobar los diferentes relatos históricos. Dice, también vemos que María fue quien le proporcionó la mayor parte de la información sobre los primeros capítulos de su evangelio. Y sabemos que Lucas también escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. El destinatario del Evangelio de Lucas es Teófilo, que es el que ama a Dios. Esto lo tomo como sino también todos somos teófilos, ¿verdad? Todos nosotros somos teófilos, los que amamos a Dios. La historia de Lucas divide la historia de la salvación en tres etapas, que es el tiempo de Israel, el tiempo de Jesús y el tiempo de la iglesia. Con el tiempo de Israel
ve cómo las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, el tiempo de la ley de los profetas, y termina con la predicación de Juan el Bautista. El tiempo de Jesús comienza con el bautismo de Jesús, su ministerio, el centro que es el centro de la historia, y en él se ven cumplidas todas las promesas del Antiguo Testamento, y pues termina con la ascensión de Jesús. Después de esto viene el tiempo de la iglesia, que comienza también con la ascensión de Jesús, y se abre el tiempo de la iglesia, que es el tiempo de testimonio y de misión, y concluirá con el glorioso retorno de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Lucas comienza con el anuncio del nacimiento del Bautista, que es el enlace entre la antigua y la nueva alianza. Luego se centra en el ministerio de Jesús, su mensaje, que comienza en Galilea. Y comienza la subida también a Jerusalén, que es el lugar donde tiene la última cena. Sucede también la pasión, la muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, convirtiendo a Jerusalén en el centro de la buena noticia, desde la cual se extiende a todos los confines de la tierra. En su Evangelio, Lucas nos presenta a Jesús como el Dios infinitamente misericordioso, que busca frecuentemente y acoge a los pecadores con un amor y paciencia sin límites. Nos muestra la forma favorable como Jesús mira a los gentiles, y mostrando que el amor de Dios por todas las personas. La salvación viene a todos nosotros, no solamente al pueblo judío. En el Evangelio de Lucas también es un evangelio de alabanza y oración. Lo podemos ver pues desde el nacimiento de Jesús, que los ángeles cantan alabanzas, en el Magnificat de María, el Benedictus de Zacarías, el Nunc Dimittis de Simeón, y también pues nos muestra que Jesús ora frecuentemente antes de momentos determinados, por ejemplo, en su bautismo, en el en el primer anuncio de su muerte, la transfiguración, la crucifixión, y pues también enseña a orar a sus apóstoles. Bueno, ya me quedé muy atrás con las diapositivas. Todas estas diapositivas por esto que comenté ahorita, fue las diapositivas hasta lo que llegó Diana en la clase anterior. En esta clase vamos a ver a través de esta diapositiva, que es la estructura literaria. El Evangelio de Lucas pues está compuesto de 24 capítulos, los cuales los divide en 6 partes, que son los antecedentes históricos, la actividad de Jesús en Galilea, el camino hacia Jerusalén, también ya cuando está en Jerusalén, su pasión y muerte, y la resurrección de nuestro Señor, y la ascensión. En los antecedentes históricos pues nos muestra la infancia de Juan el Bautista y Jesús, situándolo a cada uno en el lugar que le corresponde a la historia. En la historia de la salvación, por supuesto. Jesús aparece como el cumplimiento de las promesas de Dios que había hecho el pueblo de Israel, y con él se inaugura el tiempo nuevo. También nos habla sobre la preparación de la vida pública de Jesús, que se establece en un paralelismo entre la actividad del Bautista y la trilogía de bautismo, genealogía y tentaciones de Jesús. Juan se presenta como un profeta, mientras que Jesús como hijo de Dios. Y en la genealogía, Juan solo aparece como el hijo de Zacarías, mientras que la genealogía de Jesús la presenta hasta el origen, que es Adán. Dentro de los antecedentes históricos, vemos el anuncio de Juan y de Jesús. En el anuncio de Juan y del nacimiento de Juan, el ángel del Señor se aparece a Zacarías, quien era un sacerdote, y le dice que
tendrá un hijo y bueno, Zacarías es un sacerdote anciano y su esposa pues también ya es anciana y se le ya consideraban que era estéril. Entonces, Zacarías cuando escucha este anuncio del Señor, pide pruebas, le pide pruebas al ángel y el ángel del Señor pues se enoja y lo deja mudo como prueba de que su palabra se ha de cumplir. A diferencia del anuncio a María del nacimiento de Jesús, el ángel se presenta ante la Virgen María y le dice que ha hallado gracia delante de Dios y que, que engendrará al Hijo de Dios. Y la Virgen María solo pregunta, ¿cómo puede ser esto si no conozco varón? Entonces esto lo encuentra, o el ángel del Señor encuentra gracia en sus palabras y le contesta, ¿verdad? El Espíritu Santo se posará sobre ti y la sombra del Altísimo te cubrirá y la sombra y Dios te cubrirá con su sombra y vale, engendrarás a un hijo que será llamado Hijo de Dios. Y María solo responde, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. También le comenta el ángel del Señor que Isabel, su prima, a la que se le consideraba estéril, ya estaba en el 6º mes de su embarazo. Entonces, aquí nos muestra el gran servicio de María, que sin importar cualquier cosa, dejándolo todo, se pone en camino hacia casa de hacia casa de Isabel para ayudarla. Y cuando llega María a la casa de Isabel, en cuanto llega y saluda a María, a Isabel, Isabel se llena del Espíritu Santo y le contesta, le dice, eh, perdón, estoy buscando aquí las palabras exactas. Le dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Le dice, ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a mí? Porque en cuanto he oído tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque todo lo que se te ha dicho de parte del Señor se cumplirá. Y le contestó María con el Magnificat. No sé si alguien me puede ayudar a leer el Magnificat, que se encuentra en el capítulo 1, versículo 47. Dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y sus planes, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su siervo, se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y sus descendientes para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Hilda. Sí, pues bella esta oración de Nuestra Señora. Después en el capítulo 2 nos habla sobre el nacimiento de Juan y de Jesús. Nos dice que durante el nacimiento de Juan, bueno, a los 8 días,
fue llevado a ser presentado en el templo, y era cuando también se le daba el nombre. Los sacerdotes del templo querían ponerle el nombre de Zacarías. Preguntaron a la madre, ya que Zacarías no podía hablar, preguntaron a la madre cuál sería el nombre del niño. Ella les contestó que sería Juan. Se exaltaron porque nadie en su ascendencia se llamaba Juan, y querían ponerle Zacarías. Entonces le preguntaron a través de señas a Zacarías que cuál deseaban que fuera el nombre del niño. Y él en una tablilla escribió: se llamará Juan. Y a partir de este momento recuperó el habla, y pues todos quedaron sorprendidos y vieron la obra del Señor. Y también pues el Padre quedó lleno del Espíritu Santo y dio gracias a Dios diciendo: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque me ha visitado y redimido a su pueblo. Nos ha suscitado una fuerza salvadora en la familia de David, su siervo, como lo había prometido desde antiguo, por medio de sus santos profetas, para salvarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos odian. Muy bien. Entonces, aquí aquí fue cuando Zacarías recuperó su habla, y después continuamos con el nacimiento de Jesús, en el cual cuando nace Jesús, también a los 8 días de, de nacido, lo llevan a presentar en el templo. Y estaba ahí en el templo un hombre, un hombre llamado Simeón, que era, hablando del nacimiento de Jesús, dentro de las profecías, como recordaremos en el Antiguo Testamento, decía que Jesús nacería, o que de la ciudad de Belén, que era una de las más pequeñas, nacería una de las más pequeñas del pueblo judío, perdón, nacería el Salvador. Entonces, recordemos que María y José vivían en Nazaret. Entonces, por esos tiempos, pues llegó el decreto del emperador Augusto, en el que ordenaba que se hiciera un censo de todos los habitantes, y todos tenían que subir a la ciudad de origen. Entonces es por esto que José y María van hacia Belén, y no encuentran, pues debido al censo, no encuentran lugar en la posada, y le llega el tiempo de dar a luz a María en ese momento, pues. Y lo único que encuentra José para poder cubrirla o tenerla protegida es un establo, ¿verdad? Entonces ahí es donde nace Jesús. Y pues los ángeles del Señor, los ángeles de Dios, van y dan aviso a todos los pastores que se encuentran ahí cuidando sus rebaños durante la noche, y les dice que les ha nacido el Salvador, y les dice que la señal para que lo encuentren va a ser que una estrella los guiará, y ellos, siguiendo esta estrella, pues llegan hasta Jesús, hasta el establo, y encuentran a María con el niño, y pues y empiezan a adorar a Jesús, ¿verdad? 8 días después, pues es la presentación del niño Jesús en el templo. Van a presentarlo al templo, y ahí se encuentra van a presentarlo como está escrito en la ley, ¿verdad? Que dice: todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y ofrecen también en sacrificio, pues ya sea, dependiendo de las condiciones económicas, pues se ofrecen desde palomas o pichones hasta becerros, ¿verdad? Cabritos también se ofrecen. En el caso de nuestro Señor, lo que se presentó fue un par de palomas. Entonces ahí también estaba un hombre piadoso,
que esperaba el consuelo del Señor, y su nombre era Simeón. Cuando ve entrar a María y al niño, ve que Jesús reconoce a Jesús y lo toma en sus brazos y le dice la siguiente oración: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo que muere en paz. Mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos como la luz para iluminar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Le dice también a María, le dice: este niño hará que muchos caigan o se levanten en Israel. Será de signo de contradicción, y a ti misma te atravesará una espada, te atravesará el corazón. Así quedarán al descubierto las intenciones de muchos. Pues esto María, María nos dice que lo guardaba en su corazón, y pues iba contemplando a través de ello, tratando de entenderlo. Después de la presentación de Jesús, pues viene la primera Pascua de Jesús. En la primera Pascua de Jesús, pues es cuando Jesús sube a Jerusalén. Bueno, toda la familia sube a Jerusalén durante la Pascua, a celebrar la Pascua. Suben y ahí celebran las fiestas. Después de las fiestas se regresan nuevamente con la caravana, pero no se dan cuenta que Jesús se queda en Jerusalén. Entonces ellos, José y María, andan todo un día junto con la caravana, pensando que viene con los familiares o amigos. Al terminar el día, pues lo buscan, y al no encontrarlo, se regresa nuevamente a Jerusalén. Y pues ya como lo buscan al tercer día, lo encuentran en el templo hablando entre los doctores de la ley, y sorprendidos de todas las cosas, viendo a los doctores sorprendidos de todas las cosas que hablaba, de las preguntas que hacía y de las cosas que Jesús les comentaba. Entonces ya cuando hablan con Jesús, María le dice: ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo estábamos angustiados. Y Jesús les dice: ¿por qué se angustian? ¿No saben que debo de encargarme de las cosas de mi padre? Pero de todos esto no lo entendió María, y Jesús continuó bajo la tutela de sus padres. Después, en el capítulo 3 nos habla de la predicación de Juan en el desierto. Nos habla del bautismo de Jesús, el Hijo de Dios. Nos habla también de la genealogía de Jesús, que se remonta, comienza con su ascendencia desde José hasta Adán. Y con esto, como comentaba ahorita, pues nos muestra que la salvación no solo es para los judíos, ya que en los evangelios anteriores llegaba nada más hasta Abraham, el patriarca, y al remontarse hasta Adán, pues nos dice que la salvación viene para toda la raza humana. También este capítulo nos habla sobre las tentaciones de Jesús. Dentro de las tentaciones, pues nos dice que Jesús, después de haber sido bautizado, que se abrió y al estar orando, el Espíritu Santo descendió sobre él, se abrieron los cielos, y descendió el Espíritu Santo en forma visible como una paloma sobre él. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi hijo, en quien tengo mis complacencias. A partir de aquí, pues Jesús se llena del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que lo guía hacia el desierto, donde pasó 40 días y 40 noches sin comer absolutamente nada. Después de estos 40 días, pues Jesús tiene hambre, y es cuando sucede las mayores tentaciones del demonio, que le dice: si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se transformen en panes. Y Jesús le contesta: no solo de pan vive el hombre. Después lo toma y lo lleva a un lugar muy alto, y le enseña todos los reinos de la tierra, y se los ofrece, diciéndole que
se los entrega, puesto que son de él, y lo único que tiene que hacer es postrarse ante él. Y Jesús aquí le contesta: adorarás al Señor tu Dios y solo a él darás culto. Entonces, al suceder esto, el diablo lo toma y lo lleva a Jerusalén hasta en la parte más alta del templo y le dice: si eres el Hijo de Dios, tírate desde aquí, porque está escrito: dará órdenes a sus ángeles para que te protejan y te llevarán en brazos, y tu pie no tropezará en piedra alguna. A esto Jesús le respondió: no tentarás al Señor tu Dios. Cuando al pasar estas pruebas, pues Jesús se fortaleció aún más en la fe y, se fortaleció más en el Espíritu Santo y bajó hacia Galilea, donde comenzó a evangelizar, y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas y pues todo el mundo hablaba bien de él. Después de Galilea fue a Nazaret, que era su tierra natal o su lugar de crianza, ¿verdad? Entró en la sinagoga y pues le dieron le entregaron una lectura que era del profeta Isaías, y desarrollándola fue hasta el pasaje donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos, a dar la vista a los ciegos, a libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Entonces, aquí, pues todos, bueno, asintieron, pero muchos de ellos también empezaron a decir: ¿no es este el hijo de José? Dado que ellos lo conocían. Y Jesús les respondió: seguramente me recordarán el refrán médico: cúrate de ti mismo. Lo que has hecho en Cafarnaúm, hazlo también aquí con tu pueblo. Pero les dice que ningún profeta es apreciado en su tierra. Al oír esto, pues los habitantes de Nazaret se enfurecieron y lo sacaron de la sinagoga y lo llevaron a un lugar alto con la intención de despeñarlo. Pero Jesús, ya cuando estaba ahí, se volteó y se abrió camino entre ellos. A partir de aquí también nos habla de las diferentes, de las muchas sanaciones que realizó Jesús. Por ejemplo, la sanación del endemoniado, que le dice: ¿qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús de Nazaret? Y Jesús le ordena: cállate y sal de ese hombre, demostrando Jesús su poder. También sana a la suegra de Pedro, que la suegra de Pedro pues estaba sufriendo de mucha fiebre, y los discípulos le pidieron que intervinieran por ella, que la sanara. Jesús se inclinó sobre ella y le ordenó a la fiebre que saliera, y pues la suegra, completamente sana, se levantó y comenzó a servirlos. El servicio del Señor, al servicio del Señor se demuestra, ¿verdad? El capítulo 5, quinto, nos habla sobre los primeros discípulos de Jesús, que fueron Pedro, Santiago y Juan. Estos dos últimos, hijos de Zebedeo y que eran primos hermanos de Jesús. Nos habla también de cuando Jesús sube a la barca y le ordena a Pedro, sube a la barca de Pedro, perdón, y le ordena que reme hacia mar adentro y eche nuevamente las redes. Pedro le dice que pues ya lo han hecho, ya ellos venían de regreso y no habían pescado nada, pero en obediencia a él lo hace, y al echar las redes sacan tan gran cantidad de pescados que no pueden con ella y necesitan pedir ayuda a otras dos barcas para poder sacarlas.
aquí en este momento, pues Pedro reconoce al Señor y le dice: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. También Jesús nos habla sobre las otras sanaciones, que son al leproso, al levítico, perdón, al paralítico. Nos habla también de cómo Jesús llama a Leví, que después lo llama Mateo. Recordemos que Leví era un recaudador de impuestos al servicio de los romanos, y llega Jesús y a la mesa donde estaba, llega Jesús a donde está Cafarnaúm, perdón, está Jesús perdón, Leví en su mesa de trabajo, y llega Jesús y le dice: sígueme. Pedro, Leví, al escuchar esto, simplemente se levanta, deja todo sobre la mesa y lo sigue. Cuando hace esto, también ofrece para Jesús un gran banquete en honor a Jesús, junto con y van los invitados o los discípulos de Jesús. Pero también dentro de los invitados de Leví, pues estaban otros recaudadores de impuestos, ¿verdad? Que no eran vistos con buenos ojos, y eran vistos como pecadores ante los fariseos, o ante el pueblo judío en general. Entonces, los fariseos preguntan cómo es que come con fariseos perdón, cómo es que come con recaudadores de impuestos y pecadores. Jesús les contesta que el Hijo del Hombre no ha venido que el médico no viene a curar a los sanos, sino a los enfermos. Y también le dice que él que no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Okay. También nos habla sobre las preguntas del ayuno, porque los discípulos de Juan ayunaban constantemente, mientras que los discípulos de Jesús no. Él les contesta que no es posible obligar a los invitados de la boda a ayunar mientras que el novio está con ellos, que ya el novio les será arrebatado y entonces ayunarán. También hay, en el capítulo 6 nos habla sobre las diferentes discusiones que hay sobre el sábado, sobre que no hay que orar. Según la ley de los judíos, el sábado no se debía de trabajar, mientras que inclusive tenían contados los pasos que podían caminar durante esos días. Entonces, por ejemplo, habla que cuando iban caminando los discípulos entre las espigas, tomaban las espigas de los granos de las espigas de trigo y comían sus granos. Entonces ahí les contesta Jesús, que les recuerda que también David entró en el templo y comió de los panes sagrados, y se los dio de comer también a sus compañeros, y diciendo que estos panes eran ofrendas del templo, y les dice que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Nos habla de la elección de los 12, que fueron Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón el Celota, Judas Tadeo y Judas Iscariote. Nos habla también sobre las bienaventuranzas y las lamentaciones, que nos dice, por ejemplo, dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos.
Dichosos los porque ahora tienen hambre, porque Dios los saciará. Dichosos los que ahora lloran, porque reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los odien y cuando los excluyan, los injurien y maldigan su nombre a causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de felicidad, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues los mismos hacían sus antepasados con los profetas. En cambio, también en las Lamentaciones nos dice: ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido el consuelo. Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. Ay de los que ahora ríen, porque se entristecerán y llorarán. Y cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, pues lo mismo hacían de sus antepasados los falsos profetas. Nos habla también sobre el amor a los enemigos. Nos dice que debemos de amar a los que nos odian y de hacer el bien por ellos. Debemos de bendecir a los que nos maldicen y de orar por los que nos calumnian. Nos recuerda también que nos habla también contra la hipocresía, porque nos dice que no debemos de juzgar, que si no juzgamos, Dios no nos juzgará, que si nos dice que perdonemos y seremos perdonados, y también nos dice que con la vara que midamos seremos medidos. Nos habla en el capítulo 7 también de la sanación de Jesús al siervo de un oficial romano. Este es altamente, bueno, esto es enaltecido y Jesús reconoce su fe, porque el siervo del oficial romano estaba muy enfermo y el oficial romano había escuchado sobre Jesús, lo conocía de oídas, pues. Entonces, sabiendo que Jesús se encuentra en Galilea, en Cafarnaúm, manda a unos ancianos a pedir por él, a pedirle a pedir por su siervo. Entonces los ancianos van con Jesús, hablan bien del oficial romano, porque les ha ayudado, ha ayudado a su pueblo, les ha edificado la sinagoga, y Jesús accede. Cuando va Jesús en camino con ellos hacia la casa del oficial romano, le salen, el oficial romano, al verlo, les manda a unos sirvientes y le dice: Señor, no es necesario que vengas, porque no soy digno de que vengas a mí. Si yo fuera digno, yo mismo hubiera acudido. Le dice: más sin embargo, yo también soy un súbdito y también tengo súbditos a mí. Mejor dicho, le dice que él es un súbdito, pero también tiene súbditos a su orden. Le dice que si él le manda a alguien que haga algo, lo hace. Si le manda que haga cualquier cosa, lo van a hacer. Entonces le dice: si tú dices que se haga, se hará. Entonces Jesús elogia la fuerte fe de este oficial romano y dice que no ha encontrado en Israel una fe tan grande. Y cuando Jesús se regresa también, pues nuevamente a Cafarnaúm, y los empleados regresan a la casa, y cuando llegan encuentran que el siervo del oficial se encontraba sano. También nos habla de las sanaciones de la sanación o de cómo Jesús resucita
al hijo de una viuda en Naín, compadeciéndose de su madre, le dice no, le dice que no se preocupe, que él muerde, que él duerme, y le dice, acercándose, toca el ataúd y le dice, muchacho, a ti te digo, levántate. Entonces el muerto se incorporó y se puso a hablar. Jesús se lo entregó a su madre y les pidió que lo alimentaran. También nos habla de la embajada del Bautista, esto es que Juan el Bautista le pide a sus discípulos que vayan con Jesús y que le pregunten, ¿eres tú el que habrá de venir o debemos de esperar a otro? Entonces Jesús sana a muchos enfermos, cura mudos, expulsa demonios, sana paralíticos, cura vistas, etcétera. Y ya cuando termina, pues le dice a los discípulos de Juan, le dice, vayan y cuenten todo lo que acaban de ver. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios. Dice, y dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Con esto pues le está confirmando Jesús a Juan. Nos habla también de Simón el fariseo y de la mujer pecadora. Pues dentro de esta historia pues es bastante conocida también. Cómo Simón el fariseo invita a comer a Jesús. Y pues cuando llega Jesús con la mujer, cuando llega Jesús se sienta a la mesa y llega una mujer pecadora y le empieza a besar y a enjuagar los pies con sus lágrimas, a secarlos con sus cabellos y a perfumárselos. Entonces Simón piensa, si este hombre fuera realmente profeta, sabría quién le está tocando sus pies. Entonces Jesús viendo lo que él pensaba, le dice, un prestamista tenía dos deudores, uno le debía 10 veces más que el otro, pero como no tenían para pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Le dice, ¿quién de ellos le amará más? Simón le respondió, supongo que aquel al que le perdonó más. Y le dice, así es. Y dirigiéndose a la mujer, le dice, ¿ves esta mujer? Desde que entró en tu casa no me diste agua para lavarme los pies y ella me los ha humedecido con mis pies con sus lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste el beso de la paz y ella no ha dejado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite y esta mujer ha puesto perfume en mis pies. Y le dice a la mujer, tus pecados quedan perdonados. Entonces, en el capítulo 8 nos habla sobre los acompañantes de Jesús, pues que eran los discípulos que él había escogido, los 12, y también las mujeres a las que había hecho sanaciones y liberado de demonios. Entre ellos estaba María Magdalena y una mujer llamada Juana, que era mujer de Cusa y era administradora de deudores de Herodes, y muchas otras que ayudaban en los bienes. Nos habla también de la parábola del sembrador. Nos da el ejemplo de la lámpara, de que una lámpara no se enciende para ponerla o para cubrirla bajo una vasija. Nos habla de la verdadera familia de Jesús. Esto es cuando
cuando está predicando y que llegan su padre, su madre y sus hermanos, y como no pueden llegar hasta él, sus discípulos le dicen, afuera está tu madre y tus hermanos que quieren verte, y él responde, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Nos habla de cómo Jesús calma la tempestad cuando van en la barca. Nos habla de diferentes sanaciones también. Nos habla sobre la sanación de la hija de Jairo y la mujer de las hemorragias. Les da la misión que deben de, les da la misión a los apóstoles y los envía a predicar. Les dice que no lleven morral, que no lleven dinero, que lleven solo una túnica, que no lleven sandalias, y les dice todas las instrucciones. Nos habla también del asombro de Herodes. Esto es que Herodes escuchaba sobre Jesús y pues se cuestionaba y no sabía qué pensar, porque unos le decían que era Juan resucitado, que otros que que era Elías que había aparecido de nuevo, y otros le decían que era alguno de los profetas que había resucitado. Y Herodes pues estaba queriendo conocerlo, buscando ocasiones para conocerlo. Nos habla también de la multiplicación de los panes, cómo Jesús con 5 panes y 2 pescados da a comer a una multitud de personas, más de 5,000 hombres, sin contar a mujeres ni niños. Y después de que terminaron de comer, como le ordena Jesús que recojan todo lo que sobra y juntan 12 canastas. Nos habla también de la declaración de Pedro. Esto es cuando Jesús comienza a preguntarle a sus discípulos que quién dice la gente que soy yo. Y les dicen prácticamente lo mismo que le decían a Herodes, ¿verdad? Que unos decían que era Elías, otros que era un profeta. Y les pregunta directamente, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le contesta, el Mesías de Dios. También aquí nos habla sobre el anuncio de la pasión, en la que les dice que el Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho, que será rechazado por los ancianos, los sacerdotes, los maestros de la ley, que lo matarían, pero que al tercer día resucitaría. Entonces, todo esto pues los sacerdotes los discípulos no lo comprendían. También tenemos la transfiguración de Jesús. Esto es que Jesús va a la montaña y lleva con él a Pedro, a Juan y a Santiago. Y ya estando en la montaña, pues se pone a orar. Al orar se transfigura su rostro y sus vestiduras se tornan resplandecientes. Y sus vestiduras se tornan resplandecientes y aparecen a su lado Moisés y Elías y empiezan a platicar sobre el éxodo de Jesús que habría que cumplir en Jerusalén. Nos habla de otras curaciones como la del muchacho epiléptico. Nos habla también de quién es el más importante. Esto es porque los discípulos empiezan a discutir entre ellos sobre quién era el más importante. Jesús cuando los escucha, toma a un niño en sus brazos y les dice, el que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado, porque el más pequeño entre ustedes
es el más importante. Y nos habla también de cómo Juan toma la palabra y les dice que han visto a una persona que expulsaba demonios en nombre de Jesús, y como no era de su grupo, pues se lo prohibieron, pero Jesús lo reprende y le dice que no se lo prohíban, porque todo el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Después tenemos el camino hacia Jerusalén. Y pues este camino representa el cumplimiento, que presenta la pasión unida a la resurrección y a la ascensión. La subida a Jerusalén plasma el comienzo de la ascensión. Es el caminar de Jesús que expone abundantes temas didácticos a sus discípulos y seguidores. Las condiciones para seguirlo, la oración, las riquezas, la confianza en Dios. Y además se van haciendo alusiones sobre la venida de los gentiles. En este camino a Jerusalén, pues que es del capítulo 9, versículo 51 al 19 y el capítulo 28. Nos habla sobre cómo cuando Jesús es rechazado en Samaria, Jesús se dirige hacia Jerusalén y les pide a sus discípulos que se adelanten y lleguen al pueblo de Samaria para que le consigan alojamiento. Pero pues los de Samaria, al ver que como Jesús iba hacia Jerusalén, no lo quisieron recibir, querían que se quedara con ellos. Después también nos habla sobre las condiciones para seguir a Jesús. Y dice que mientras iban por el camino, se le acercó un discípulo y le dice: te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le contesta que los zorros tienen guaridas, los pájaros del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. También a otro le dice Jesús: sígueme. Pero él le contesta: déjame ir a enterrar a mi padre. Y él le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y a otro le dijo, o mejor dicho, otro discípulo le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame despedirme primero de mi familia. Y Jesús le dijo: el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Todas estas nos hablan de las condiciones para seguir a Jesús. El capítulo 10 nos habla sobre los discípulos que son enviados a misionar. Nuevamente aquí separa a 72 discípulos. Les pide que no lleven ni morral ni sandalias, que lleven el deseo de paz en el saludo, que si la gente que lo recibe son personas de paz, entonces ellos serán, la paz quedará con ellos. Si no, se volverá hacia los discípulos. Les dice en el recibimiento de los pueblos que si en un pueblo los reciben, pues que hagan las curaciones y expulsen los demonios que ayuden al pueblo. Pero que si no los reciben, que vayan a la plaza y les digan que hasta el polvo de las sandalias se sacuden en señal de rechazo hacia ellos. Después nos habla sobre el regreso de los discípulos. Nos habla también sobre la parábola del buen samaritano, como un experto de la ley le quiere poner una trampa y
le dice, ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Y luego le pregunta a Jesús, ¿qué está escrito en la ley? Y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas y toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, le dice, ¿y quién es mi prójimo? Entonces pues ya le pone la parábola del buen samaritano, donde un hombre que baja de Jerusalén cae en manos de unos bandidos, quienes lo roban, lo golpean y lo dejan muy mal herido. Entonces, y lo dejan en el camino. Entonces un sacerdote baja por aquel camino y al verlo se desvía. Lo mismo pasa a un levita y al verlo también se desvía y pasa de largo. Pero pasa a un samaritano y al llegar junto a él siente lástima, le venda sus heridas y lo lleva a la posada más cercana y ah, le pide al encargado que cuide de él y que al regreso le pagará lo propio. Entonces, ¿más crees que es quién de estas tres personas es el buen samaritano? Perdón, ¿quién se comportó como prójimo? Y pues él le responde que el que tuvo compasión de él. Y le dice nuevamente Jesús, vete y haz tú lo mismo. Ah, nos habla también, en el Evangelio nos habla sobre la visita de Jesús de Jesús a Marta y a María, cómo enseña a orar a sus discípulos, enseñándoles el Padre Nuestro. Nos habla también de cómo ah, a Jesús los fariseos lo acusan de que expulsa demonios, pero por el poder de Belcebú. Entonces Jesús les dice que una casa o un reino dividido no dura. Entonces, no, si, eh, si el reino si el reino de los demonios está dividido, ¿cómo podrá sostenerse? Le piden señales y les dice pues que no las obtendrán porque son un pueblo de corazón duro y es una generación malvada. Nos habla nuevamente de la lámpara y la luz, que nos dice que pues nadie la enciende una lámpara y la pone en un lugar oculto, que al contrario lo pone sobre un candelero para que los que entren vean con claridad. Y nos dice que los ojos son la lámpara de nuestro cuerpo, para que tengamos cuidado lo que dejamos entrar. Y también dice que cuando un cuerpo está sano, cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está iluminado, pero cuando tu ojo está enfermo, tu cuerpo estará en tinieblas. Nos habla también de la denuncia contra los fariseos. Esto es eh, porque cuando entra en una casa y que un fariseo lo invita a comer y entra en la casa y Jesús se puso a la mesa y pues se puso a comer. Y el fariseo se extrañó de que no se había lavado antes de comer. Y pues el Señor lo reprende y le dice que los fariseos, que son hipócritas, en pocas palabras, que su limpieza es externa, cuando la limpieza interna es la que debemos de cuidar. Y esta limpieza interna también nos llevará a tener la limpieza externa.
nos habla contra la hipocresía. Nos dice que compara a los fariseos con con la levadura de la hipocresía, que dice que cómo lo fermenta todo y pues así como la levadura lo fermenta todo, pues la hipocresía de los fariseos también lo hace en las personas. Nos dice que hay que temer que no debemos de temer a las personas que nos pueden hacer daño en nuestro cuerpo, sino que debemos de tener miedo a aquel que después de matar tiene el poder de arrojar al fuego y al fuego que no se apaga. Nos habla también de, de cómo todos nuestros pecados son perdonados, de que inclusive de que si nosotros lo reconocemos ante los hombres, Él nos reconocerá ante Dios. El Hijo de Dios nos reconocerá ante Él. Pero si nosotros lo negamos, Él también nos negará ante los ángeles de Dios. Dice que quien hable mal del hombre podrá ser perdonado, pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Nos habla también de la parábola del rico confiado. O sea, nos dice que Dios es quien cuida de nosotros. Y pone el ejemplo del rico confiado, de que quien ya teniendo todo, teniendo graneros llenos, ve que la abundancia de su cosecha es muy grande y decide que va a tirarlos y construir nuevos. Y Dios le dice, o dice Jesús que le dice, mm, le dice, torpe, esta misma noche morirás, y para quién será todo lo que has almacenado. Eh, entonces nos invita a la fidelidad, nos invita a que estemos preparados con la lámpara encendida, nos, nos, eh, nos, nos habla sobre la prioridad del reino de Dios y nos dice que Él no ha venido a traer paz, sino a traer división. Que en una casa donde estén 5, 3 estarán contra 2 y 2 contra 3. También la división entre las familias, entre las naciones. Nos invita a interpretar las situaciones. De hecho, pues, por ejemplo, compara como cuando con las condiciones meteorológicas, nos dice que, por ejemplo, cuando ven levantarse una nube en el occidente, dicen enseguida, va a llover, y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, dicen, va a hacer calor, y así sucede. Entonces, nos invita también a que discernamos, o les dice, ¿por qué no disciernen ustedes mismos lo que es justo entre sus acciones? Eh, perdón, muchas veces hablo del Evangelio como si nos estuviera hablando también en este momento, y pues creo que esa es la virtud de la Biblia, que es siempre actual. Nos dice también, nos habla también sobre la reconciliación y pues nos invita a que nos reconciliemos con nuestros adversarios. Y pone el ejemplo de que dice que es mejor hacer las paces
en el camino antes de llegar al magistrado, no vaya a ser que éste te lleve al juez y el juez te entregue hacia al guardia y el guardia te mete en la cárcel. Entonces, siempre la reconciliación es mejor antes. Nos invita a la conversión urgente y los compara con los hechos desafortunados, por ejemplo, de cuando Pilato mandó matar a muchos sacrílegos y mezclando la sangre con los sacrificios que hacía, y también lo compara cuando con aquellos que murieron al desplomarse sobre ellos la torre. Les dice que si piensan que si ellos creen que serían que son menos pecadores, o mejor dicho, las personas con desafortunio que serían menos pecadores, les dice que esto mismo nos puede suceder si no nos convertimos, que podemos perecer de manera similar. Nos habla sobre la parábola de la higuera estéril, cómo sana una mujer en sábado, la fe, el grano de la mostaza y la levadura en comparación con el reino de Dios. Nos invita a entrar por la puerta angosta. Nos habla sobre el lamento sobre Jerusalén. También de otras sanaciones como son la sanación del hidrópico, también toma lugar en sábado. Nos invita a que siempre tomemos en los eventos, o que siempre nos hagamos el menor, y nos invita a tomar el último lugar. Pone la parábola de la invitación a la... Bueno, pone el ejemplo de la invitación a la boda, en la que te dice no te acomodes, acomódate, sí, finalmente te dice no ocupes un lugar de prestigio, puesto que puede llegar alguien con mayor prestigio que tú, y el anfitrión te mueva de tu lugar para ponerlo a él. Él se verá honrado y tú te verás avergonzado. En cambio, si tomamos el último lugar, puede suceder que el anfitrión nos vea y nos lleve a un lugar más privilegiado, entonces también seremos honrados. Habla sobre la parábola de la gran cena, bueno, esta parábola pues ya la hemos escuchado en muchas ocasiones, que nos invita, que es la gran cena y tiene sus invitados especiales, pero le ponen excusas. Entonces el hombre manda a sus criados a que salgan por los campos e inviten a todas las personas. Entonces, al final le dice, salgan a todas las veredas, invite a toda la gente hasta que se llene mi casa. Pues ninguno de aquellos de los que había sido invitados probará mi cena. Nos habla sobre las condiciones del discipulado a Jesús, que es renunciar a su padre, a su madre, hijos, hermanos, renunciar a nosotros mismos. Nos habla sobre la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo pródigo. Nos habla de la parábola del administrador sagaz. Compara la ley y el reino. Nos habla del hombre rico y Lázaro el pobre. Nos hace
recomendaciones como son alejarnos de las ocasiones de pecado, reprender al hermano pecador y tener fe como un grano de mostaza. Nos habla sobre el leproso agradecido, que son de un grupo de 10 leprosos que el Señor sana en el camino. Solo uno de ellos vuelve a agradecerle y pues le dice, pues no fueron 10, ¿dónde están los otros 9? Nos habla sobre el Hijo del Hombre y su venida. Nos pone la parábola del juez y la viuda. Nos habla de Jesús, de Jesús y los niños, en la que dice, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque los que son como ellos, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entra en él. Nos habla del hombre importante que quiso seguir a Jesús, pero que no quiso dejar sus propiedades terrenales y repartirlas entre los pobres. Nos habla les da el tercer anuncio de la pasión, resurrección y resurrección al tercer día. Nos habla de las curaciones, como es la de curación del ciego en Jericó. Nos habla de Jesús, y Saqueo. Como Jesús al verlo Jesús al verlo le dice, baja enseguida, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Nos habla también sobre la responsabilidad. Nos pone la parábola de los 10 criados a los que les responde, les entrega talentos para que los multipliquen y cómo cada uno de ellos actúa. Después de esto tenemos el camino ya en Jerusalén. Jerusalén es el centro y culmen de la realización de Jesús. Ahí tienen el lugar todos los sucesos salvíficos de la pasión, muerte y resurrección y ascensión del Señor. Desde ahí se iniciará la pasión, la expansión de la iglesia después de la venida del Espíritu Santo. Pues nos habla en estos capítulos, que son del capítulo 19, versículo 29, al capítulo 21, versículo 38. Nos hablan sobre la entrada de Jerusalén, en Jerusalén, el templo como casa de oración, que es cuando Jesús se enfurece y arroja a todos los vendedores. Jesús enseñando en el templo y los maestros de la ley buscando excusas para matarlo. Le preguntan el origen de su autoridad. Nos habla también de la parábola de los viñadores homicidas, del impuesto del emperador romano, si se debe o no pagar. Le preguntan sobre la resurrección, la filiación del Mesías. Nos habla de la denuncia a los maestros, que Jesús denuncia a los maestros de la ley de su forma de vivir y de actuar.
También sobre la ofrenda de la viuda, que era mucho mayor que era, mucho mayor que la ofrenda de otros, de los fariseos, a pesar de que su valor monetario era muy bajo. Nos habla sobre el anuncio y la destrucción del templo, cómo lo restablecerá en 3 días. Habla de del final de los tiempos y de las persecuciones, cómo Jerusalén será destruida, las señales que veremos. Nos habla también del ejemplo de la higuera, refiriéndose nuevamente a la lectura de los signos de la naturaleza y cómo debemos de compararnos con la cercanía o cómo debemos de leer también los eventos de la cercanía del reino de Dios. Aquí continuamos con la pasión y muerte de Jesús, nuestro Señor, pasión, muerte y resurrección. Aquí Jesús aparece como el siervo sufriente del que habla Isaías, su camino subiendo a Jerusalén, el camino hacia la cruz, su glorificación. La Pascua de Jesús es al mismo tiempo el final del Evangelio y el comienzo del libro de los Hechos. En la pasión y muerte de Jesús, pues nos habla como de la conspiración contra Jesús de los sacerdotes y cómo Judas acepta vender a Jesús, como la preparación de la cena pascual en sí, la autoridad como servicio. Nos habla de la negación que tendrá, bueno, de la negación de Pedro, del anuncio de la negación de Pedro. Nos habla sobre la oración en el Getsemaní, cómo Jesús se entrega, el proceso que sigue Jesús en las diferentes casas donde es sentenciado, y sobre las negaciones de Pedro. Nos muestra cómo Jesús ante el consejo Jesús que está ante el consejo de los ancianos, ante Pilatos, ante Herodes, la sentencia a muerte contra Jesús, su camino con la cruz hacia el monte de la calavera, la crucifixión de Jesús, la muerte de Jesús, su sepultura y su resurrección y manifestación de Jesús a través del sepulcro vacío, el camino de Emaús, en el que les habla a los discípulos y cómo no lo reconocen hasta la fracción del pan, y se dicen: con razón hervía nuestro corazón al escucharle. Nos habla también de la aparición de Jesús a los discípulos. Y ya por último nos habla sobre la ascensión de Jesús, la ascensión que expresa la exaltación como una dimensión de su resurrección, el gozo, el gran signo mesiánico y escatológico, que llena todo el evangelio de la infancia, invade ahora a los apóstoles que se reúnen en el templo para orar en espera del envío del Espíritu Santo, que impulsará la misión de la iglesia. Lo que empieza en el templo, termina en el templo. Con esto termina la despedida de Jesús. Y en los aspectos doctrinales nos habla de Jesús, el profeta, Salvador y Señor, que adquiere especial relieve en todo el Evangelio, sobre todo en Lucas. Se compara con el profeta Elías, cómo aparece como Salvador de los hombres, su vida pública, en la cual no lo nombra como Salvador, pero lo representa como Salvador no solo en el orden material, sino
en conexión con actitud de fe. Lucas nombra a Jesús como el Señor y ello desde antes de la resurrección. Nos habla también del universalismo de la salvación, que Lucas da una orientación universalista a la salvación expresándolo en el Cántico de Simeón, al hablar de Jesús como salvación para todos los pueblos, incluye a los gentiles y el pueblo de Israel. El Bautista anuncia que todos verán la salvación. Jerusalén tiene un lugar importante, pues desde ahí se realiza el misterio pascual de Jesús y desde ahí se difundirá el Evangelio. Debido al papel central de Jesús, Lucas subraya la decisión libre de Jesús de encaminarse a este lugar. Nos muestra también otros temas que son la pobreza, la predilección de Jesús por los pobres y marginados. Él mismo es pobre. La oración en la que Jesús ora antes de cada momento importante, como son el bautismo, la elección de los 12, transfiguración. La misericordia de Dios. Los pecadores encuentran en Jesús la misericordia del Padre y Jesús siempre muestra su misericordia incluso en la cruz. Las mujeres son atendidas por Jesús, además son destacadas la viuda de Naín, la mujer pecadora, las piadosas mujeres, Marta y María. Los extranjeros, odiados por los judíos, son objeto de solicitud de Jesús, hasta presentados como ejemplo. El Espíritu Santo Jesús está constantemente dirigido por el Espíritu Santo. Él es el que mueve a los padres del Bautista, a Juan el Bautista, ilumina a Simeón. El Espíritu Santo obra en la encarnación, desciende y unge a Jesús. Los discípulos son instruidos por él. Y en esta presentación pues vemos el recorrido de Jesús desde aparte del tiempo que estuvo en Egipto cuando no era más que un bebé. Jesús pasó casi toda su vida en Judea. Como predicador itinerante estuvo en Galilea y sus alrededores e iba al año a Jerusalén para la Pascua, ministrando por el camino. Finalmente supo que tenía que ir por última vez a Jerusalén. Y aquí pues esta diapositiva nos muestra desde el nacimiento de Jesús, crecimiento, bautismo, tentaciones, transformación, el rechazo en su pueblo, etcétera, hasta el momento que asciende al cielo desde el Monte de los Olivos. Y con esto damos por terminada la presentación sobre el Evangelio de San Lucas. ¿Nos tendrán alguna duda o algún comentario? Este Evangelio es Perdón, adelante. No, ya, muchas gracias por tu explicación. No, por nada. Este Evangelio es el, como decíamos al inicio, es el más largo. Y nos muestra mucho, pues, el aspecto de Jesús como hombre, como hijo de Dios, y cómo va preparando a sus discípulos. Es un evangelio muy hermoso. Los invito a que lo lean. Quise pasar por todos estos puntos. En cierta forma yo sé que fueron pues no fáciles de digerir, ¿verdad? O son cansados, en pocas palabras, de estar escuchando.
pero sí son muy importantes todos y cada uno de ellos. Los invito a que lean el Evangelio de San Lucas y yo sé que encontrarán muchas enseñanzas, a pesar de que estos evangelios, pues bueno, como todos los evangelios, los hemos escuchado durante las misas, ¿verdad? A través de todas las misas. En cada misa se va leyendo un evangelio, una parte del evangelio. Entonces, se van a encontrar con muchas partes que ya las conocemos, pero estoy seguro que van a encontrar muchas otras en las que van a que van a ser nuevas para ustedes, así como lo han sido para mí. Y cada vez que lo leamos, vamos entendiendo como un aspecto diferente, como Jesús nos está hablando en cada momento. Hola, soy Hilda. Yo también gracias por la explicación, muy interesante. También como en la semana estuve leyendo el Evangelio, pues se me hizo padre también ir recorriendo ya leída, entonces está padre. Y ahorita estoy muy entretenida viendo el mapita que nos pusiste ahí, pero estaba yo aquí, como está chiquito, estoy aquí tratando de verlo, pero está padre porque ya que lo vamos leyendo y ahora puedes ver un poquito pues dónde sucedieron las cosas, como que para más ampliar o saber en dónde fue, por dónde estuvo, que normalmente son territorios que no conocemos mucho, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y es muy, muy bonito porque pues lo va presentando cómo fue avanzando, cómo va avanzando en el camino, ¿verdad? Cómo va recorriendo las diferentes ciudades, y está hablando sobre los aspectos importantes de la Biblia, ¿no? O del Evangelio, cómo van sucediendo. Muchas gracias por verlo. Pues ya con esto terminamos la clase de hoy. No sé si, bueno, alguien que le guste dar la oración final de agradecimiento al Señor. Si gustas, yo lo puedo hacer. Sí, muchas gracias, sí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Hoy que es día de dar gracias, te queremos agradecer por todo lo que nos das, por darnos la vida, por darnos salud, por darnos una familia, por tener un techo, por tener comida. Te pedimos por todos aquellos que sufren, que no tienen un alimento que llevarse a la boca, que no tienen un trabajo. Te pedimos que los recuerdes siempre, Señor, que no los sueltes de tu mano. Y agradecemos por el día de hoy, por estar aquí reunidos, por nuestros expositores, por dedicarnos un tiempo para explicarnos tu palabra, y esperaremos a la próxima clase para seguirlos escuchando. Amén. Padre Amén. nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu Hágase tu voluntad voluntad en en la la tierra como en en el el cielo. cielo. Danos Danos hoy hoy nuestro nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No No nos nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Santa Madre, María, no te alejes, te alejes de nosotros,
ven con Ven con nosotros a nosotros a todas todas partes, partes y solos solos nunca nos dejes, ya que nos protege tanto como verdadera la Madre, haz que nos bendiga el Padre, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches a todos, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches a todos, gracias. Gracias. Nos vemos la siguiente semana. Buenas noches. Así Por sea. favor de Dios. Gracias. Buenas noches, hasta la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.